Vamos a dejar la plática para más tarde. Y vamos a tomar su lugar. Se encuentra con nosotros el licenciado Arturo Jaramillo, catedrático de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, líder estudiantil, líder social, formador de los cursos de formación política en Morena, en Gustavo A. Madero, desde el 2000. Él es una eminencia en Gustavo Madero y él le toca el tema. De historia y origen del neoliberalismo. Un tema bastante interesante. Y recuerden que gracias a los neoliberales de los gobiernos pasados, casi arruinaban nuestro país. Vamos a darle un gran aplauso al licenciado Arturo Jaramillo. Buena tarde a todos. Es un gusto muy especial el que me permitan compartir con ustedes este tema arriba planteado, porque es de primerísima importancia. Compartir, debatir, y esto es de primordial considerando lo que pongo en el texto en la parte de abajo de las figuras. Solo podemos cambiar aquello que conocemos. Cuanto mejor conozcamos lo que queremos transformar, podremos lograr los cambios a mayor profundidad. Por eso es importante que en formación política me permitan compartir estas reflexiones. La exposición de su servidor está diseñada para plantearse en 4 partes, principalmente. Como se aprecia arriba, primero hablaré brevemente de la historia de dónde surge el liberalismo económico. Enseguida, los elementos esenciales del liberalismo económico, más tarde llamado neoliberalismo. Después hablaremos del neoliberalismo en México. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ha expresado el neoliberalismo en México? Y por último, todo lo anterior asociado con la cuarta transformación en la que estamos transitando. Entonces, esa es la estructura de mi exposición. Espero entonces sus reflexiones al final de mi exposición. Estos son los antecedentes. A finales de 1700 hay una obra fundamental, hoy un clásico, un paradigma teórico que es la obra de Adam Smith. Esta obra va a revolucionar el pensamiento político-económico del capitalismo naciente finales de 1700, que florecería todo 1800. En esta época, aquí está la obra, 1776, se publica la obra de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que se plantea en esta época? Época del florecimiento, de nacimiento y florecimiento del capitalismo. ¿Qué plantea Smith? Él dice lo siguiente, y que después se tomaría por los líderes del mundo para aplicarlo. El mercado de cada país debe ser libre.
El mercado no debe ser interferido por el gobierno. La oferta y demanda de cada país debe de ser regulada por ella misma, por la oferta y la demanda. Cuando se produce mucho y hay poca capacidad de consumir, entonces los oferentes o vendedores bajarán lo que ofrecen en su venta y viceversa. Cuando los demandantes, los que compran, son muchos y crece la compra, los oferentes o vendedores aumentarán para resolver esa demanda. De manera que, dice Adam Smith, es como si fuera una mano invisible que regula al mercado. Oferta y demanda se regulan naturalmente entre ellas mismas. De manera que se hizo muy famoso este planteamiento, este pensamiento smithiano de la mano invisible. No intervención estatal, regulación al natural del mercado. Pero va un criterio acompañando esta idea de la mano invisible. El que haya que dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar, asociado con la mano invisible, quiere decir que todas las trabas que sean para el desarrollo del capital privado deben quitarse. Si hay leyes restrictivas, quitarse. Si hay políticas restrictivas, quitarse. Si hay alguna política que favorezca el desarrollo del capital en el floreciente capitalismo, si hay algo que favorezca al capital, hay que fomentarlo. El Estado que se convierta en un promotor para el desarrollo del capital en esta época, sobre todo de principios de 1800. Sigue lo siguiente. Bajo estos criterios recién descritos, quiero decir que un método de análisis, de cuantificación, para medir los cambios en las economías del mundo capitalista de principios de 1800, eran análisis con un método microeconomista. Esto es, veían siempre análisis a nivel de empresa, a nivel individual, a nivel de sectores, y muy poco se veía el análisis, los cálculos a nivel de conjunto, a nivel macroeconómico. Se veía, como método de análisis, un planteamiento aislado relativamente. Por ejemplo, se ve la oferta, el análisis de la oferta, la curva de la oferta, como se le llama, y de la demanda con un análisis separado, aunque después se integra oferta y demanda con un cruce de dos líneas dentro de un espacio. Entonces, el método de análisis de este tiempo, sobre todo era de ese tipo, microeconomista, en pequeño. Sí había análisis macroeconómicos, visto en grande, relaciones a nivel amplio, pero predominaba lo micro. Muy bien, esa era una connotación en el pensamiento de este tiempo, de esta época. El pensamiento de Adam Smith, entonces, se disemina, se expande en las economías más florecientes. En esta época hablamos de que Inglaterra se pone a la cabeza del capitalismo en el mundo. Sus fuerzas productivas, su maquinaria, su infraestructura, sus inventos, sus descubrimientos, todo eso iba a la cabeza especialmente Inglaterra, seguida de Alemania y Francia. Con esa gran revolución tecnológica, rápidamente se satura el mercado europeo y van allende el mar
brincando de un continente a otro con su mercado expansivo rápidamente, y entonces la economía mundial se va conformando así y se desarrolla lo que se dio en llamar teóricamente la libre competencia, entre comillas, libre competencia. Era una lucha de miles de empresas en 1800 que florecían, sobre todo la primera mitad de 1800 a 1850, 1860, florecían las empresas que se expanden. El ferrocarril, se descubre la fresadora, la pulidora, la excavadora y muchas doras. Entonces, la economía mundial rápidamente va de cubrir un mercado nacional hacia cubrir mercados a nivel mundial. Se va mundializando la economía de esta manera y pesó mucho la concepción de Smith de libre mercado, dejar pasar, que la mano invisible opere regulando la oferta y demanda de cada nación y entre las mismas naciones después. El mercado interno brinca a mercados externos, época expansiva del capitalismo. Acumulación de capital implica desarrollo de la riqueza a través de explotar el capital al trabajo cada vez más, bajo distintas formas cada vez más profundas y amplias. Bien, siguiente. Después de este planteamiento de Adam Smith que asienta las bases teóricas, explicación de un modelo de acumulación de capital, porque fue el planteamiento smithiano la base del modelo de liberalismo económico. No lo olviden. El primer pensador del liberalismo económico fue Adam Smith, 1776, con su obra sobre la riqueza de las naciones. Pues ese pensamiento en esa obra sería lo que estudiarían los principales analistas. Seguirían esa idea y se aplicaría para el desarrollo del capitalismo en el mundo, y entonces fue primer paradigma de un modelo económico. Hasta aquí de lo que he planteado. Después de Smith vendría esta teoría nueva. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 1936. Después de la crisis del 29-33. Antes que apareciera la obra de este señor Keynes, hubo una crisis mundial muy conocida como el crack económico mundial. En esa crisis, debido a la acelerada producción mundial, los mercados reventaron. Hubo sobreoferta, mucha venta de productos al punto en que los demandantes no eran suficientes para consumir vasta producción. Entonces, derivado de eso, llegó la crisis del 29-33, 1929-1933, mundialmente. Esa crisis llevó a la quiebra a miles de empresas, especialmente las de menor capacidad de desarrollo tecnológico, desarrollo infraestructural, etc. Entonces, este planteamiento nuevo llega con el señor John Maynard Keynes. Él dice en su obra sobre el pleno empleo,
Modelo que rápidamente cobró fuerza. Ahora los capitalistas abandonan el planteamiento smithiano y se suman y aplican la propuesta keynesiana de poner al frente de toda economía a el Estado. De esa manera se va a regular una economía, porque el Estado verá en qué está fallando, si en el consumo, si en el ahorro, si en la inversión, si en el gasto, etc. El Estado verá en qué variable macroeconómica está fallando y por lo tanto el Estado puede regular. Planteamiento muy diferente, incluso contrario al de Smith. Se pasa de un modelo anterior a otro nuevo. Es el nuevo paradigma económico, político y social, el de Keynes. Este paradigma nuevo tenía la intención general de conseguir el pleno empleo. Para que toda economía consiga el pleno empleo, que se regule con el Estado. Que las fallas las regule el Estado. Que donde la empresa privada no invierta, que ahí invierta el Estado. Entonces toda una economía tendría funcionamiento, echaría la maquinaria a trabajar, porque el Estado, en donde no invierte capital privado, ahí está el Estado. Y el gasto social es necesario, propuesto y aportado por el Estado. Entonces, parecía que fuera el estado del bienestar. Keynes dice, hay que resolver los problemas de los desempleados, si fuera necesario, yendo al siguiente extremo. Si hay muchos desempleados en una economía, pues que el gobierno organice que esos miles, si es en el campo, unos vayan haciendo hoyos adelante y otros atrás tapando los hoyos, pero que se ponga a trabajar la mano de obra, que no haya desempleo. ¿Por qué? Porque si hay ingreso, incluso si incrementan los ingresos, va a hacer que el capitalista venda lo que produce. Y cuanto más ingreso tenga el trabajador, más podrá comprar. Y los demás capitalistas también comprarán más entre ellos mismos. Tecnología, maquinaria, infraestructura, conocimientos de procesos productivos, aplicación de tecnologías. Entonces, así, dice el señor Keynes, se tenderá al pleno empleo. El pleno empleo jamás se conseguiría, evidentemente, pero él decía que se tienda al pleno empleo, aun cuando no se logre. Pero eso implica que se hará el máximo de esfuerzos en política económica para que todo lo que hay de desequilibrios macroeconómicos se regule de esa manera. Como aprecian, este nuevo modelo, después de Smith, Keynes, este nuevo modelo, saca de la crisis a miles de empresas que estaban en quiebra. El Estado los financia y van para arriba, los revive. El Estado les facilita infraestructura, les hace carreteras, les pone puentes, los reanima, los reactiva. El Estado les omite los impuestos, cosa curiosa, como recién ha pasado. A muchos capitalistas, como no queriendo, le perdamos los impuestos, pero allá legalmente, para que se vuelvan a sinergizar. De esa forma, Keynes tenía un enfoque que parece de orden social, porque eso de darle financiamiento a pequeñas empresas y grandes y también dar empleo a como sea, pareciera una bondad para todos, incluyendo para los trabajadores, pero no. El fondo de resolver
problemas sociales con mayor gasto social era para resolver la capacidad de adquisición de la población. Si hay capacidad de adquisición de la población, comprarán más y venderán más los capitalistas. O sea, era resolver el problema de los capitalistas, no de la sociedad mayoritaria. No resolver el problema de los desempleados, sino eso era un mecanismo para resolver el problema de los capitalistas. ¿Me explico? Esto lo subrayé porque cuando hablemos de la cuarta transformación hay algo que se parece. Pero una cosa es que se parezca y otra va a ser diferente, para que se acuerden de esta parte, de cómo el gasto social con Keynes fue amplio para atender necesidades sociales, pero tendientes o con el objetivo de resolver problemas de reactivación del capital. Muy bien. Vendría en esta historia de el capitalismo y de los modelos de desarrollo para este tiempo, alrededor de 1960, incluso poco antes, Hayek empezó a hablar otra vez de que el modelo de Keynes ya no está funcionando para el gran capital en el mundo. Hay que cambiarlo, hay que regresar a lo que dijo Smith de libertad de mercado, porque las ataduras del Estado, conforme lo dijo Keynes, ya no deben de ser. Cuando en ese tiempo, 50, 60, del siglo pasado, propuso esto, Hayek no tuvo impacto suficiente. Su teoría se guardó un poco. Sería más adelante, para alrededor de 1970, cuando aparece una obra también muy reconocida mundialmente, la del ultraconservadurista y después ultraderechista, el señor Milton Friedman. Hay una obra muy conocida por él sobre la libertad de elegir, le llamó una de sus obras. Y en la libertad de elegir plantea varios de sus postulados fundamentales de regresar al libre mercado conforme antes lo había dicho Adam Smith. Regresar al libre mercado y con eso, decía, romper con la dictadura estatal keynesiana, donde el Estado era líder para conducir una economía, pero esa libertad ha conducido a quiebra de las empresas. Por lo tanto, regresamos a que las personas elijan y que la empresa privada, el inversionista privado tome el liderazgo en desarrollo económico. Al Estado se le restrinja intervenir en las economías. Las leyes que se hagan a un lado, las que limitan al desarrollo económico o la controlan. Libre forma de ser y de pensar. Recordando a Smith, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, más adelante, de esa manera, se regresa, impacta esa teoría, regresando otra vez al liberalismo económico. Pero como ya es por segunda ocasión que se impone este planteamiento o este modelo de liberalismo económico, por segunda vez, entonces se le llama el nuevo liberalismo económico, que ya de manera normal le llamamos hoy día neoliberalismo. Ahora, hasta aquí este punto en que llego, ustedes ya saben por qué se llama neoliberalismo, ¿verdad? Porque viene nuevamente el liberalismo económico, pero con la época actual, bajo condiciones diferentes. El neoliberalismo de nuestra época, más crudo, salvaje, profundo,
expansivo, como lo veremos más adelante, incluyendo cómo se aplicó en México. El liberalismo económico siempre tiene enfrente no solo el signo de pesos para el empresario, especialmente el gran empresario, sino dice, ¿qué vamos a privatizar en este país? A, el B, el C, dentro y fuera de mi país. Privatizaciones es lo central, es, digamos, la consigna, la visión, el propósito del gran capital. ¿Qué privatizar? Echan ojo de inmediato a las empresas clave, a las más jugosas, las más lucrativas, las que reportan niveles de ganancia altísimos. Lenin le llamaría a esto la superganancia. Entonces, siguiendo más adelante, termino con el señor Milton Friedman. Friedman dice, con base a los postulados de Keynes, tenemos que hacer que el mercado sea robusto, que el Estado quede fuera de concurso y entonces el Estado sea nomás un regulador, un árbitro y debe ayudar ante los conflictos de cada país a que se resuelvan rápidamente para que no se entorpezca el desarrollo armónico del capital privado. En otras palabras, con Milton Friedman se hace un dios el dinero del capitalista y a eso hay que fomentarlo y protegerlo a como sea. Como la panacea, sino también esto se expande por el mundo rápidamente. Milton Friedman así se convierte en el líder teórico mundial en ese tiempo, 1970, finales de 1970 y principios de los 80. Bueno, todo 1980, 90, 2000, el neoliberalismo en pleno, las privatizaciones en el mundo, el castigo a los trabajadores, porque privatización implica que el empresario privado impone reglas y el trabajador obedece. Entonces, con Milton Friedman se desató una política pro-capitalista, incluso se convierte Milton Friedman personalmente en asesor de fascistas, de dictaduras. En 1973, Milton Friedman asesoró a la CIA y a Pinochet para que impusieran la dictadura, derrotando con golpe de Estado a Salvador Allende y echando para abajo la democracia que ahí estaba naciente. El pensamiento del libre mercado, de la ley del más fuerte, se impuso también en Europa. El señor Milton Friedman, por ahí con Margaret Thatcher y otros antes de esa gobernante, se impone ese modelo de manera férrea. El modelo de libertad de mercado dice, no queremos sindicatos que defiendan al trabajo a toda costa. Mejor a toda costa eliminamos esa traba, porque para nuestro libre mercado necesitamos quitar toda traba. Y hubo masacre de trabajadores en Europa, en Inglaterra para empezar, y después en otros países de Europa. En América Latina fue el golpe de Estado. Pinochet se convierte en un pro-dictador. Él no fue el dictador, pero sí fue pro, apoyando a dictaduras, al fascismo. Entonces, como ven, las raíces y consecuencias, contenidos del neoliberalismo son muy ingratas para las sociedades mayoritariamente y muy bondadoso para el gran capital. Después de esta descripción histórica, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué explicación tenemos
del que el capitalismo pase del libre mercado, como Smith lo proponía, a el pensamiento keynesiano de control estatal, y después del control estatal pasa otra vez al libre mercado. ¿Cuál es la explicación de que cambie un modelo hacia otro modelo? Esta es la explicación, muy breve, porque esta teoría del neoliberalismo es tan amplia que no acabaríamos en un pequeño rato. Pero sí podemos dar lineamientos generales así. Cuando la acumulación de capital va disminuyendo porque se va gastando un modelo, hace falta que se busque un modelo nuevo. Si el modelo smithiano se desgastó, entra el modelo keynesiano. Se desgasta el modelo keynesiano, se agota el modelo keynesiano, llega otra vez el modelo friedmaniano de libre competencia. Porque algunos teóricos dicen el modelo más, ¿cómo dicen? Más efectivo, lo dicen de otra manera, es la libre competencia. Otros dicen, no, es el de Keynes. Ambos modelos sirvieron al gran capital. Solo que el capital dice, cuando no me está funcionando un mecanismo, pues paso a otro mecanismo. Y desecha el modelo anterior, sustituyéndolo por otro. El centro es que siga creciendo la acumulación de capital, así tenga que pasar de un modelo a otro y a los que sean necesarios. Pero no olviden, el propósito central es la acumulación de capital, y cuando éste disminuye hay que cambiar el modelo. Como hay que cambiar a todo el personal que sea necesario también con la mano en la cintura, al estilo Trump. Entonces, esta es la razón de que cambian los modelos. No son eternos, son cambiantes. Tienen su inicio, algidez y su decadencia. Con cada modelo se busca la máxima explotación del capital sobre el trabajo. Eso es un elemento principal. De un modelo a otro se intensifica con cada modelo la explotación cada vez más refinada, más profunda de el capital sobre el trabajo. Siempre. Pues no olvidemos que el capitalista del mundo lo que quiere es acumular, acumular sin fin. Y si no, pregúntenle a Walmart, una gran empresa de nivel mundial con más de 600,000 empleados. Mínimo. Sí, lo que sigue. Esto ya nomás lo completo con lo siguiente. No es suficiente con que crezca la acumulación de capital, que la ganancia sea super ganancia en el capitalismo, especialmente en países industrializados. No basta eso. Para que se consiga mejor, hay también que controlar al Estado de cada país. Hay que imponer una ideología, hay que imponer una conducta al consumidor. En otras palabras, hay que enajenar a la población de cada país, manipularlas. Para eso están las modas, hay que llevarles una moda, otra moda, otra moda. Y se van haciendo entonces un control no solo económico, sino también político, ideológico, cultural, hasta religioso. Porque eso es útil para controlar a todos los rebeldes y a la población y adormilarla. Esa forma completa y facilita la acumulación de capital. Muy bien, esta es la síntesis de los procesos de cambio de un modelo a otro. Vean ustedes, finales de 1776, con Adam Smith, keynesianismo, finales de los 30, liberalismo económico,
finales de los 70, prácticamente 1979, con la obra de Milton Friedman. Pero aquí sintetiza el proceso. Estos son algunos de los principios para que no se nos vaya a quedar algo importante. El neoliberalismo dice, el individuo es importante. Si tú eres un individuo sagaz, avesado, valiente, ingenioso, innovador, competitivo, vas a ganar y hacerte rico. Tú haz lo que requieras hacer con tal de que seas un hombre que tenga poder, que tenga dinero. Y eso es uno de los puntos importantes, porque eso se entendió, pisa a quien tengas que pisar para subir. Eso es el detalle. También es una lucha de competencia con alta competitividad. Fíjense, competencia con alta competitividad, no simple competencia. Esto quiere decir que obliga a que cada quien de los individuos de las sociedades, si no tienen una maestría, un doctorado, no van a conseguir un buen empleo, no van a hacerse ricos. Y estudien primero, al inicio del capitalismo, 15 años, luego 18, luego 20, ahora 25 años, y algunos se pasan la vida estudiando y no se hacen ricos, Y se les va la vida ahí. Pero sí, con su alta capacidad, aportan más al gran capital. Más capacidad intelectual, más capacidad como tecnólogo, como técnico, y se hacen hábiles, no en una función, sino en múltiples funciones, y pagándoles bajos sueldos. Hay gente con maestría, doctorado, que gana menos de 10,000 pesos al mes. En México. Ahora bien, el tercer punto, sociedad democrática, entre comillas, es que el capitalismo también habla de democracia, y de libertad, y de justicia, pero es su democracia, su libertad y su justicia. Estados Unidos tiene como símbolo la estatua de la libertad, pero ¿son libres realmente los norteamericanos? Si hasta en su propia casa cada uno de los norteamericanos están vigilados. Y el que se organiza, que se atienda a las consecuencias, que se atenga a las consecuencias. Entonces, es su libertad. Nosotros, la gente que busca un cambio de igualdad, de veras, por eso se reitera con el pensamiento morenista, el verdadero cambio o el cambio verdadero. Para nosotros la democracia verdadera es que se haga realidad, no de hecho, no de palabras nomás. Ellos lo manejan como una forma de manipulación. Los grandes capitalistas, los países industrializados manejan como una forma de manipular con su ideología, con su libertad, su concepto propio. Entonces aquí tenemos también que cuidar esto. Una cosa es la libertad de los potentados y otra cosa es la libertad de la población, como en México, Porque el hablar de libertad había que entender la libertad bajo el enfoque de quién, para que no nos confundan, porque esa es base de manipulación. Muy bien. Características generales del neoliberalismo serían, entre otras, dejar hacer, dejar pasar. La competencia que, bueno, pues que se destaque el que mejor se mueva, el que mejor haga, el que más aporte, el que mejor obedezca al capital, el que mejor se prepare, competencia. Y enfrentan a una guerra, a una lucha, unos contra otros. Y si no, vean, en México, cuando hay la feria del empleo, 3,000, 4,000, 5,000 personas en la fila
para conseguir 500 o no más de 1000 lugares. Miles para pocos lugares, bajo las condiciones, dicen, pues me llegaron 1000 licenciados o arquitectos o etcétera, y son buenos, los seleccionan. De los buenos, estos aceptan mis condiciones. Competencia cruel abajo, para conseguir un empleo mal pagado, bajo las condiciones en México con el outsourcing. Vean cómo relacionamos lo anterior con lo que pasa hoy día. Así que, pues la tendencia de la privatización va por delante del neoliberalismo y son algunas de las varias tendencias. Pasamos a lo que sigue. A nivel amplio, estas son algunas de las políticas principales que impone el neoliberalismo en las economías del mundo. Políticas monetarias muy estrictas, fiscales muy estrictas, privatización a como sea, como ocurrió en México, de Salinas de Gortari. México tenía alrededor de 1300 empresas manejadas por el Estado. Más adelante tocaremos este punto. Privatizaciones y desregulación. Quitar las reglas, las leyes que estorben. Se desregule. Muy bien. De cada uno de sus puntos. Políticas restrictivas. Que los bancos hagan lo que se les dé su regalada con las tasas de interés. Fíjense de dónde viene. ¿Por qué creen que las tasas de interés en México son manipuladas artificiosamente por los bancos privados? ¿Recuerdan que cuando entró Obrador a la presidencia iba a acotar esas tasas de interés y que pegaron el grito al cielo los empresarios bancarios? Dijeron, ni no. Además, no restricción a las tasas de interés. Siguen controlando eso, ese manejo los bancos, el libre mercado financiero. En cuanto a políticas fiscales, ¿qué tenemos? Bueno, pues si las necesidades de la población crecen, hay que aumentar los impuestos. Solo que hay un pequeño detalle, compañeros, morenistas y morenistas. El detalle es que en otros países como en este, quien más impuestos paga es quien menos gana. Y al revés. ¿Por qué? ¿Por qué la Bimbo en México pagará 7% cuando los trabajadores del gobierno o en empresa privada pagamos 30 o 35% de impuestos sobre nuestro salario, sobre nuestro sueldo? Por cada 100 a nosotros nos quitan 30 o 35 pesos, o por cada 100 al empresario le quitan solo el 7%. Cuando ganan millones por semana. El neoliberalismo tiene de política eso. Entonces, están tapando lo más que pueden, deteniendo lo más que pueden la política de gobiernos que llegan como está haciéndolo Morena. Bloqueando lo más posible, saboteando lo más posible para que no les llegue el momento en que tengan que pagar el impuesto que deben pagar, porque ese impuesto le cuesta a la población y los gastos los paga la población. Y los otros pues se hagan más ricos a costa de nosotros. Algunos puntos que ya implícitamente los hemos tocado, no los voy repitiendo para que no se me cansen y quisiera que se metan bien al tema.
Esa liberalización del neoliberalismo mundial supone o presupone participación amplia en los mercados. ¿Ustedes creen que el neoliberalismo en época actual, mundial, predomina el libre mercado? Claro que no, bien dicho por ustedes. ¿Por qué? Porque el monopolio siempre va a imponer las condiciones, los ritmos de las tendencias mundiales. La empresa mediana, pequeña y las microempresas tienen que ajustarse a las políticas macroeconómicas que se imponen por gobiernos neoliberales con sus empresas. Entonces, aquí tenemos que la libre competencia en época actual vale nada. Entonces, así vemos, como el caso de la privatización, tendencia normal del neoliberalismo. Están con su bolita de cristal los grandes capitalistas que acaban de reunirse el grupo de los 20, ¿eh? ¿En dónde? En Osaka, Japón. Acaban de reunirse y tienen ahí la bolita de cristal para decir cómo nos vamos a repartir el mercado del mundo, cómo vamos a negociar los energéticos en el mundo, cómo vamos a manejar la actividad bancaria en el mundo, en qué rama industrial vas a enfocarte tú y en qué rama yo como grupo empresarial monopolista. ¿Qué acuerdos vamos a hacer con el Estado de tu país que se resiste, con el Estado de otro país que sí tiene cancha libre para que operemos? ¿Qué acuerdos de compromisos entre los 20, donde no quiso ir nuestro líder? Pero manda una cartita por ahí, ¿no? Entonces, así se debe entender el manejo de las políticas del neoliberalismo y teniendo también este elemento más, pues hay que empujar a los agentes económicos. Los agentes económicos se quiere decir todos los elementos que favorecen la dinamización del capital. Desde un trabajo altamente preparado, desde maquinaria y equipo, mejor tecnología, de todo elemento que contribuye a la sinergia, a la acumulación de capital bajo distintas formas, con innovaciones, para que se dé la superganancia. ¿Cómo solucionar los problemas de desequilibrio macroeconómico en el mundo? ¿Cómo solucionar, entre comillas? Pues privatizando, dicen ellos. Es su fórmula, ¿eh? En México dijimos que más de 1,000 empresas de tajo. Libre oferta y demanda. Ya dijimos que de libres no tiene ni nada. Eliminación de programas de seguridad social. El gasto social siempre es una carga para el gran capital. Oiga, ¿por qué están gastando tanto en educación? ¿Por qué están gastando tanto en seguridad? ¿Por qué están gastando tanto en servicios médicos en los centros infantiles? Y vean la consecuencia, no inversión en seguridad, hasta dónde hemos llegado, en corrupción hasta dónde hemos llegado, asociando lo que ocurre en el mundo con lo que ocurre en México. Programas de desarrollo social, pues que cada quien resuelva su bronca, pues para eso es libre. ¿O acaso a alguien de aquí le van a decir en esta libre competencia, oye, no vayas a Cancún,
Eres libre de ir a Cancún. A cualquiera de nosotros va a decir un capitalista. Eres libre de tomar un avión e irte a Cancún. Eres libre de hospedarte en el hotel que quieras. Eres libre de comprarte un coche. Eres libre de enajenar lo que quieras. Solo que el detallito está en que somos aparentemente libres, pero no, somos exactamente lo contrario. No tenemos capacidad de ser libres por la atadura, por la restricción de las condiciones de vida, de trabajo, de inseguridad, de falta de oportunidades, desde jóvenes hasta adultos mayores. ¿Cuál libertad? Que engañan a otros, pero los morenistas ya no nos van a seguir engañando. Por eso tomamos el poder. Aquí están los angelitos. ¿Se les hace conocidos? Muy. Entonces, vamos en buen tiempo. El neoliberalismo en México. Fíjense ustedes, antes de 1982, y aquí muchos de nuestros jóvenes les vamos a comentar brevemente porque todavía no estaban ni pensados, Entonces, de 1982 para atrás, los ejes o pilares del desarrollo económico en nuestro país, ahora el neoliberalismo en México, a partir de este momento, neoliberalismo en México. 1982 para atrás, los ejes del desarrollo eran dos principalmente. Uno eran los ingresos del petróleo, para todo lo que requería invertir, desarrollarse, gasto social, pagar impuestos. Y cuando no alcanzaba lo del petróleo, entonces hay que pedir prestado. Entonces el otro eje se convirtió en la deuda. Y de entonces para adelante, deuda más deuda, porque petróleo empezó a ser más restrictivo para México. El petróleo en 1982 se tiene la información que a nivel mundial se acota la cuota de producción y los precios. Golpe mortal para México, que tenía un eje principal de desarrollo. Es la bronca cuando un país basa su desarrollo en un elemento nomás. Y entonces vinieron deudas y más deudas, pero el Fondo Monetario, Banco Mundial y el BID dicen, sí te vamos a prestar, pero cada vez que te prestemos, ¿qué das a cambio? No, pues nos comprometemos, te damos la palabra que sí te pagamos, mano. Ah, suena bien, pero con nosotros no funciona el crédito, la palabra vale nada. Aquí, o me das empresas, me permites inversiones, me vendes las minas, me vendes puertos, carreteras, y las privatizaciones se vinieron en cascada. Con los angelitos que acabamos de ver. Y quiero decirles algo importantísimo. Que alce la mano primero. ¿Quién conoce los postulados del Consenso de Washington? No, nadie alzó la mano, El Consenso de Washington se emitió, se llevó a América Latina y a México en 1979. John Williamson lo elaboró. En ese entonces me parece era secretario del Tesoro, a reserva de checarlo, pero creo que era secretario del Tesoro. John Williamson lo elaboró, pero en realidad ese es el que
arrastró el lápiz. ¿Quién está detrás? Fondo Monetario, Banco Mundial, inversionistas privados y extranjeros de otros países asociados a estas grandes instituciones. Por aquí, mi estimada maestra Argelia me prestó un documento. ¿Quiénes son los que están detrás de este consenso de Washington, que son 10 puntos? Aparte del Banco Mundial y el BID, el Comité de Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos, o sea, los poderosos de Estados Unidos y asociados, instituciones financieras y de capital privado en general. Ellos entregan a América Latina y a México 10 puntos. ¿Qué creen? Con el pensamiento neoliberal, ¿qué van a proponer? Ya se lo saben de memoria. Libertad de mercado. Inversiones extranjeras que se faciliten. Que no haya restricciones en el sistema financiero. Para 1900, ahorita me recuerdo el año, 1989, se desregula la actividad bancaria. La actividad bancaria tenía que ser controlada por el Estado, las tasas de interés controladas. Pues 1989 se desregula, o sea, te quitan las restricciones que controlaban el interés bancario y ahora los bancos hicieron su agosto. Desde entonces a la fecha, un banco, chequen nomás ustedes por curiosidad, si tienen la condición bien y si no lo checan junto con otra persona que tenga inversión en el banco. Si una persona va a un banco, cualquiera que sea, y pide prestado 100,000 pesos, pide prestado, a tasa de interés del 11% anual, van a ver que cada mes le van a quitar lo que no tienen. Pero, al revés, ahora, alguien que tenga 100,000 pesos y dice, voy a ahorrar en el banco. Pregúntense cuánto le van a dar de tasa de interés. Una miseria que no es ni la cuarta parte del que cobran tasa de interés. Ni la cuarta parte. Que comisiones, que papeleo, que la administración y que la manga. Además, anualidad y que también porque pasó la mosca, ¿eh? Entonces, los bancos hacen lo que se les da su regalada gana. En México, imponen todo tipo de comisión. Pero el que debe y no pagó, se retrasó un mes, no se la va a olvidar. Porque sí, les encajan la uña. Comisión sobre el total de deuda más el interés. Entonces, eso es el problema de los bancos cuando tienen libre la cancha para imponer condiciones. Bueno, si no aceptan mis condiciones, pues no tienes préstamo, simplemente. Con el señor Peña Nieto dijo, vamos a darle tasas de interés flexibilísimas a la pequeña empresa para que invierta y dé empleo, porque la pequeña empresa y mediana y la micro dan más del 90% del empleo de los mexicanos. Que para que sigan dando más empleo les van a dar tasas de interés flexibilísimas. Pues de palabra sí, pero en los hechos la misma. Pues si a los demás pagan 10.11% anual, pues a ti te vamos a 10.001.
O sea que nomás es una... Califíquenlo ustedes. Pónganle el nombre que quieran. Entonces, era desde el extranjero, desde América del Norte. Esas recomendaciones son un mandato para los gobiernos neoliberales. Y ese mandato se está rompiendo con este nuevo gobierno, con este nuevo régimen. ¿Por qué creen que andan tan enojaditos los chicos de por ahí al norte? Pues bien, este es el primer angelito, el hijo de su mamita. ¿Sí lo conocen? 1982, no lo olviden. Se termina el capitalismo controlado por el Estado en México, inicia el capitalismo controlado por la empresa privada. ¿Va? A ver, otro angelito. Aunque no lo digan, pero piénsenlo. ¿Qué le desean? Peloncito, chaparrito de lentes. Es el que vendió más empresas del Estado. Es el que le vendió a Carlos Slim a la mitad Telmex. Y Telmex, en el sexenio de Salinas de Gortari, multiplicó por 7 veces el capital invertido. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se hace el contubernio entre el gobierno neoliberal con la empresa privada, bajo el esquema neoliberal, en caso México? Este hizo lo que se le dio su regalada gana. Sus hermanos narcos, comprobado de que saqueaban al país, invirtieron donde se les dio la gana y teniendo cuentas bancarias en Caimanes, en otros países donde son paraísos bancarios, paraísos de evasión fiscal y donde no se rinden cuentas, ahí son secretos. Entonces el señor se convirtió en el juché, el ideólogo político, empresario, gobernante y todo lo gandalla que quieran imaginarse. Saqueador, vendepatrias, el hijo de su papá y de su mamá. Entonces, no le importó al país. ¿Dónde se educó? ¿Dónde fue a la universidad? En Harvard. Bueno, tenía que tener claro cómo gobernar y para quién gobernar. No es extraño. Eso es un casi decreto de Estados Unidos. Formar a los más avesados, atrevidos, ambiciosos de los mexicanos para que cuando lleguen al poder, Hacienda, presidencia, otros cargos, pues gobiernen al estilo norteamericano. Y no necesitan imponernos a la fuerza con armas en la mano. Tenemos a estos angelitos para que lo hagan, representando al norte, no al país. Entonces, ya aquí tenemos porque vamos a dormir hoy. ¿Qué es lo que distingue al neoliberalismo en México? Algunos de los puntos principales son estos. Después de 1982, el Estado deja de ser rector de la economía mexicana. Es la empresa privada rectora de la economía. Las leyes, las desregulación en toda actividad económica se da para facilitar el libre flujo de los capitales donde se les dé la gana en la rama que quiere invertir. Inversión extranjera, pues, sin límites. Es una política antisocial lo que caracteriza y todo ajustado al consenso de Washington. Todo esto al pie
de la letra conforme lo recomendó el consenso de Washington. No olviden que cuando lleguen a su casa, antes de sentarse a dormir, digan, lo que dijo mi cuate Jaramillo, vamos a checar el consenso de Washington. ¿Qué dijeron los organismos internacionales a este respecto? Porque es la base de la política económica y política de México. El intervencionismo de Estados Unidos es cada vez más fuerte. Y es sutil a veces y a veces es descarado. Bueno, con este presidente actual es muy descarada la política, ¿verdad? Exterior. Irrespetuosa. Lo bueno es que tenemos un presidente inteligente. Si no, ya se hubiera agarrado a trancazos. Pero es buen torero. Jale, y otra chicuelina. Y entonces, pues se lo traen que no le compra la bronca. Así que es un presidente hábil. Estamos bien representados, ¿eh? Por eso tenemos que echarle muchas ganas acá y meternos con mucho respeto, enjundia y amor y con mucho gusto a estas cosas de aprendizaje. Yo aprendo mucho más de ustedes y solo comparto lo poquito que tenga. Pero así vemos estas características, tendencias hacia lo que va, hacia lo que estamos tendiendo, que no es muy prometedor para bien. Esto que ponemos aquí, y los morenistas lo saben. Cada punto. Nos gobiernan un grupo de oligarcas que no son más del 1% del total de la población mexicana. Menos del 1% tiene la riqueza en sus manos y la mayoría, bien, gracias. El tráfico de influencias y la impunidad y la corrupción será una tendencia en el neoliberalismo, ¿eh? Hoy día es su contrario, la contratendencia que se está imponiendo. Pero en el neoliberalismo, en corrupción, en influyentismo, en agandalle, pues el más chimuelo, más carrieles, dijera un dicho popular. De arriba abajo. Deuda externa. Se multiplica por 9 veces con el presidente que acaba de salir. Y ya no queremos salir llorando o enojados, para no decirlo de otra manera. Entonces pasamos a lo siguiente, antes de que empecemos a aventar las butacas. ¿Qué consecuencias? ¿Ustedes qué resultados? El crecimiento que se mide a través del PIB, Producto Interno Bruto, rebasó el 2% en promedio en los últimos 36 años de neoliberalismo. Y hoy quieren que como mago el presidente de la República lo eleve de trancazo. Iba a decir otra cosa. Que lo eleve de trancazo. Pues si no es mago, después de que está tan enfermo el problema económico, quieren que lo alivie un dirigente de la noche a la mañana. Está creando las bases, preparando a su pueblo, como ustedes, comprometiendo al capital, acordando con los empresarios y no empresarios, y esperamos que los intelectuales hagan su papel también, de no quedarse callados hasta que ya ven las cosas ganadas, entonces sí todos son democráticos. El PIB, bajo nivel de desarrollo, y hoy va a recuperarse de manera lenta, porque hay que superar 1000 escollos a los que se le metió al país para el desarrollo económico. Tecnología, deuda, capacidad, preparación de la mano de obra, distintas especialidades,
que no comercie con un solo país, etcétera. Entonces, son 1000 restricciones, limitaciones para que nosotros saliéramos rápido. Pues vamos lento porque se va cubriendo de a poquito esas miles de trabas. Consecuencias que hubo con el neoliberalismo. ¿A poco se incrementó el gasto para educación? Por ejemplo, en educación, dijeron, bueno, pues el que quiera tener a sus hijos en la escuela, pues que pague. Solo que, pequeña observación, una colegiatura de 6,000 pesos, quien tiene tan solo 2 hijos, ya no digo 4, y menos más. Quien tiene 2 hijos, papá, mamá, 2 hijos. Los 2 hijos, ¿cuánto gastarán de colegiatura? 12. Más transporte, más alimento, más libros, más... Oiga, pues no va a alcanzar ni para... ¿sí? Si de por sí no hay empleo y todavía quieren que si quieren tener hijos licenciados o doctores, pues que paguen. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues como no puedes pagar, ahí está saliendo como hongos, brotando como hongos las escuelas patito privadas, y entonces que nuestros hijos se formen al estilo de la empresa privada. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos orillan a la fuerza en el neoliberalismo. Educación sin gasto social. ¿No creció? Ahora en este régimen van a ser mínimo 100 universidades y nadie va a quedarse sin escuela. Aparte de que lo que entiendo es que se van a hacer universidades virtuales en donde también así se podrá tener una licenciatura, un postdoctorado, etcétera. La deuda creció, la injusticia e impunidad creció, aunque no lo crean, ¿eh? La injusticia e impunidad creció, la inseguridad creció, el narco creció, la pobreza creció, la educación disminuyó. Ojalá y lo crean, lo que acabamos de leer. Así que las consecuencias, como aprecian, han sido devastadoras. Y con estas consecuencias, ¿quieren que levantemos de la noche a la mañana un país? Aguas con los medios, como dice nuestra compañera, porque hay hasta morenistas que le compran la idea a las televisoras, cuando son los primeros que debemos tener claro esto, para que le digamos a la gente que tambalea, que vacila, que lo arrinconan, que le meten miedo. ¿Sabes qué? Sal de ahí, cuate. Que no te hundan. Levántate, cuate. ¿No? Y ya para ir finalizando, transitamos hacia un modelo nuevo, estableciendo un régimen político-económico nuevo. ¿Pero en qué consiste esto nuevo? El fenómeno de lo nuevo apenas se está desarrollando, todavía apenas son 7 meses de administración. O sea, en 7 meses, si hay quienes en años no lograron la mitad de lo que lleva el licenciado Obrador, ¿cómo transitamos con el nuevo régimen hacia un modelo nuevo? Algunas ideas anticipadas, arriesgadas de mi parte, son las siguientes. Arriesgadas, consten. Esta no es postura de Morena, es individual para que no lo vayan a cargar la culpa a Morena de lo que yo diga. Transitamos, digo yo, a un modelo inédito. Conocíamos el modelo neoliberal, al modelo keynesiano, y por aquí también se habló del modelo en donde se combina solo la empresa privada y le llaman paraestatal, algunos otros le llaman de otra manera, para combinar a esos dos agentes económicos. Transitamos a un modelo inédito, nunca antes visto, ni aplicado. Es por eso inédito, pero es un modelo que yo le llamo híbrido.
¿Qué quiere decir híbrido? Es una mezcla, una combinación. Ok. Este es un poco el argumento. Esto es el argumento. Por principios, los principios de los documentos básicos de Morena, tenemos un régimen que inicia con estos postulados. Es plural, incluyente y participa un arco iris de grupos sociales de diferentes niveles, personalidades diferentes, concepciones incluso, pero tenemos algo en común y con eso común nos amarramos y dijimos vamos a jalar juntos y estamos dispuestos a jalar hacia la cuarta transformación y cada uno que tengamos diferencias seguiremos trabajándolas y en el punto que sí coincidimos, con eso trabajamos, en lo común. Es un arcoíris donde hay empresarios, hay campesinos, hay pequeños propietarios, hay profesionistas, amas de casa, obreros, estudiantes que estudian y estudiantes que no estudian. No, con Morena sí, con Morena sí iban a estudiar. En el neoliberalismo eran estudiantes que no estudian. Se iban a la escuela todos los días, pero no entraban a clases. Se tiende la tendencia a una inversión pública creciente. En México la inversión pública es mayoritaria. Pero bueno, nada tontos, van metidos orientados a los energéticos, a las empresas claves. Y juegan un papel de desarrollo clave también, las empresas privadas. Pero, ahí no me faltó una diapositiva antes. No, estabas en lo correcto. Regresamos a a donde estábamos, ándale. El rasgo distintivo es que el gobierno actual tiene una orientación en su política política y política económica con orientación social, profundamente social. Ahora sí, vamos a retomar lo que antes dijimos de Keynes. Keynes también tuvo una política prosocial, pero ayudando en lo social para favorecer al capital privado, sacando a los desempleados para que consumieran y favorezcan al capital privado y trabajaran mejor para el capital privado. Aquí no es esa orientación. Es profundamente de contenido social la política económica del país, con todos los programas que ustedes saben. Si no, chequen los 100 puntos en que se comprometió nuestro presidente el 1 de diciembre del 2018 en el Zócalo, cuando le dieron el mando a los indígenas, para los que fueron allí al Zócalo. Si no, platíquenle. Entonces, el rasgo específico, especial de la política económica de este gobierno es profundamente social. Con Keynes era social, pero no orientado al bien de la sociedad propiamente, sino para el bien del capital, sacándolo de la crisis. Es la diferencia, porque algunos dicen, estamos regresando al modelo keynesiano. No, compañeros y compañeras morenistas, no se vayan a confundir con esta trampa. No regresamos al modelo keynesiano. Se parece, pero no es. Si hay dos gemelos, se parecen, pero no son la misma persona, son distintas. Aquí el modelo es así, un modelo híbrido, participan distintos estratos sociales con funciones y capacidades, compromisos diferentes, pero hacemos la unidad en lo que se acuerda. Aquí medio alcanzo a leer con Andrés Manuel cuando acaba de dar su primer informe a 7 meses de su gobierno, allá un año del triunfo electoral. ¿Cuál es el avance de los compromisos? 22% de los 100 compromisos.
A los 100 días. Es que ya no alcanzo a ver bien. A ver, usted tiene buena vista. El primer punto es el 22% de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018 pueden considerarse cumplidos. El segundo punto es el 25% de sus compromisos tiene el estado de un proceso, el proceso de los 3 primeros meses. El tercer punto, el 12% de los compromisos de campaña pueden considerarse como no cumplidos. En los 100 días de gobierno. ¿Quién ha ido tan rápido de los gobiernos de otros países como el nuestro? Ningún gobierno en el mundo, está rompiendo récords, esquemas, paradigmas. Y vaya que le están echando un montón todos los grupos de reaccionarios y con todas las trabas que le avientan piedras, sapos, culebras y demás, las va haciendo a un lado. Se van mucho lejos. Siguiente. Otro elemento para hablar de que es un modelo híbrido el que se está configurando. Todavía no se configura bien, por eso le digo que es riesgoso hablarlo así como me estoy aventando. Se está configurando ese modelo híbrido, una evidente y mayoritaria participación del capital privado en la economía, en distintos renglones de las relaciones sociales, culturales, educativas, o sea, no solo en la economía, sino en otras cosas más, por el capital privado. Pero cualquiera que sea el conjunto de personas, de grupos, de capitalistas, hay compromiso firmado para todo programa. ¿Está Macron? ¿Eh? ¿Es Macron o de España? ¿Quién? Ah, sí. Es un empresario. Es un empresario que no lo ubico bien. ¿No es Macron? No, es de México. Hay nuevas alianzas y las alianzas van firmadas, Bajo firma se va a supervisar lo que cada quien se comprometió. Así que el fruto va a aparecer no más de 2 años, camaradas. Mientras aguantemos caña y empujemos más. Ahorita que la reacción quiere recuperar sus privilegios, pero les vamos a dar otras cosas, menos lo que quieren. Esos fueron los empresarios cuando firmaron, creo. Cuando hubo compromisos con el licenciado y que firmaron. Sí. ¿Qué sigue? Siguiendo con por qué es modelo híbrido. Se acentúa una democracia participativa y representativa con sus bemoles de una sociedad civil no solo en cargos públicos, sino la sociedad civil es altamente participativa como nunca antes. Se está integrando la sociedad cada vez más en masa, en cada programa, con iniciativas gubernamentales y no gubernamentales. Es una cuestión que tampoco había sucedido, fenómeno nuevo. No es neoliberal el modelo actual, no es keynesianismo, aunque se parezca, es un modelo inédito, híbrido, donde participa una pluralidad muy amplia. Es un modelo a la mexicana, eso me gustó, hecho a la mexicana, por los mexicanos inteligentes, encabezados por Obrador. En nuestro proyecto de nación se dice primero los pobres y en los encuentros y las conferencias del licenciado, primero los pobres, le da la connotación de carácter social. Entonces, la cuarta transformación, con piedras y sin piedras, palos y demás, barreras, va. Y no lo va a parar nadie, mientras estemos preparándonos
como lo estamos haciendo. Terminaría precisamente con esto. No podíamos dejar de señalar el papel trascendente que tiene que jugar este conjunto de compañeros de la GAM junto con el total de los mexicanos que son comprometidos con esta lucha de la Cuarta Transformación. Sin formación política no habrá labor de concientización para transformar al país. No hay Cuarta Transformación sin formación político-ideológica. No queremos puros blandengues que con los primeros fregadazos se nos caen y no se levantan. Queremos firmeza, claridad. Dijimos al inicio de la presentación, si no conocemos lo que queremos transformar, no podremos hacerlo. No podremos cambiar lo que no conocemos. Y termino con esto. Se trata ya no de impulsar solo un crecimiento. Aparte de impulsar un crecimiento, que se tienda a impulsar el desarrollo. Aunque no se logre al punto que queramos, que se tienda al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo a diferencia del crecimiento? El crecimiento es cuantitativo, es que la variable de empleo creció en los últimos años, dice Enrique Peña Nieto. Creció, pero no se traduce en bienestar de todos. Que creció el PIB una centésima. Son crecimientos y también se mide el crecimiento de la ganancia capitalista. Son elementos cuantitativos que no favorecen a la mayoría de la sociedad. Pero el desarrollo es otra cosa, distinta al crecimiento. El desarrollo es solución a las necesidades materiales y espirituales. No solo comemos, no solo requerimos lo material, también requerimos cultura, arte, poesía, teatro, literatura, música. Requerimos 1000 cosas que hagan armonía física y mental. Que la sociedad se entienda con un pensamiento de hermandad profundamente humanista, un pensamiento de respeto, con una nueva ética y moral, que es el compromiso que estamos contrayendo todos en este momento y antes. Es una sociedad con desarrollo, cualitativamente. El crecimiento es cuantitativo, el desarrollo es cualitativo. Ese es el hombre que estamos buscando en México. Eso es lo que queremos llegar, empezando por el compromiso social y colectivo. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál? ¿De Nación? A ver, revísalo aquí.